Bueno, buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Eh, Esto pasa con la tecnología, como nos pasa cuando llegamos a la escuela, al aula, y de pronto, no sé, nos falta un alargue para el televisor, o el televisor está usándose en otra sala. No sé si ustedes ahí están pudiendo ver mi presentación. Les alcancé a contar, bueno, brevemente el título de la ponencia, que son los desafíos y las posibilidades respecto del uso de las TIC, las TAC y las TEP en el ámbito de la enseñanza. Y en relación a esta temática les contaba que en realidad es una temática bastante compleja. Como temática compleja involucra un conjunto de aristas que requerirían ser tenidas en cuenta para poder eh, abordarla en su complejidad, pero que yo voy a tomar algunas de ellas y voy a intentar bordearlas, es decir, que tomarlas de alguna manera superficial para poder compartir al final el uso de alguna herramienta, ¿sí? Ustedes me dicen si se escucha bien, Lorena, porque yo no veo a nadie, no escucho a nadie. Se está escuchando Eh, perfecto, se está viendo perfecta la imagen. Perfecto. Bueno, en realidad una de las primeras cuestiones que me gustaría abordar en relación a las tecnologías es un poco recuperar cómo se fueron dando en clave evolutiva o diacrónica los debates en torno a las tecnologías en el aula de una manera, por supuesto, que muy sucinta. Cuando en los primeros pasos, los primeros años, cuando las tecnologías ingresan por primera vez en el aula o en las escuelas, o intentaron ingresar, que es la expresión más apropiada, pudimos observar que tanto en los discursos de docentes como también en las discusiones académicas, se planteó un debate que en términos de, me gusta usar mucho la expresión de Humberto Eco, podemos dividir a esas voces o a esos debates en dos posturas contrapuestas y antagónicas a la vez. De un lado los apocalípticos y de otro lado los integrados. Cuando digo apocalípticos, aquellos que negaban el valor o la importancia de la tecnología dentro del aula, lo que en ese momento eran nuevas tecnologías dentro del aula, por lo tanto los detractores de las tecnologías, versus los integrados, entendiendo como integrados aquellos que tomaban una postura valorando los aspectos más positivos o aquello que podía favorecer o potenciar una propuesta de enseñanza. Sin duda que entre estos dos extremos se presentaron como una serie de variantes, matices, distintos tonos de grises, pero que hay una variable fundamental que tiene que ver con estas posturas enfrentadas y contrapuestas, que creo que es el rol docente o el papel del docente adentro del aula. De alguna manera, ese temor a que la tecnología lo reemplazara, a que la tecnología o las herramientas o el soporte que fuera a utilizarse cooptara, digamos, el lugar del docente y lo dejara a un segundo plano. Este fue el debate inicial. Avanzando un poco en esta perspectiva diacrónica y ubicándonos aproximadamente en la década del 90, aparece como un discurso fuerte que se instala en la discusión académica, también en el ámbito social, donde las tecnologías se constituyen en ese requisito sine qua non o requisito indispensable para la inserción social y para el desarrollo profesional. Es decir, que estar alfabetizado implicaba tener el dominio de estas herramientas. Pero fíjense que esto viene de la mano, bueno, en la Argentina entra particularmente con la Ley Federal de Educación. Es un movimiento que no solamente acontece en Argentina, sino en todos los países de América Latina, pero viene de la mano de una visión, diría yo, bastante tecnocrática o instrumental, es decir, pensando en la tecnología como un fin y no como un medio para. A partir de esto más o menos aconteció en la década de los 90, podríamos decir que hasta el comienzo del año 2000,
más o menos para citar alguna fecha, algún dato cronológico aproximado. A partir del 2000 viene otro periodo de reformas educativas. América Latina y Argentina, por supuesto, es parte. En el caso particular de Argentina tenemos la Ley de Educación Nacional, que plantea la necesidad del uso de las tecnologías en el aula, pero estas todavía, es decir, esa necesidad o esa importancia que se le asignaba a las tecnologías estaba instalada más bien en el discurso. Mientras que la realidad, lo que acontecía en las escuelas, lo que pasaba adentro de las aulas, era un poco como distante de lo que decía la letra de la política educativa, el texto de la política educativa. Sin embargo, en las últimas décadas de este siglo, me estoy refiriendo particularmente a los acontecimientos que vivimos fines del 2019, 2020 y lo que va en el transcurso de este año, hemos sido protagonistas de un evento disruptivo, completamente distópico para la historia de la humanidad, para la historia del hombre, donde estoy hablando precisamente de la pandemia generada como consecuencia de la COVID-19, y la COVID-19 trajo de la mano lo que conocemos con el nombre de APSO, ¿sí? Esta sigla que implicó el aislamiento preventivo, social y obligatorio, que a su vez trajo de la mano el cierre intempestivo de las escuelas. Piensen ustedes por un momento ese lugar y tiempo, ese espacio físico que de alguna manera nos garantizaba los encuentros y la posibilidad de acercar propuestas de enseñanza a nuestros estudiantes. Entonces, las tecnologías es como que de la noche a la mañana y de la manera en que mejor pudimos, ingresaron de una manera que yo diría un poco intempestiva. Pero un poco intempestiva pensando en una particularidad. La necesidad en ese momento era establecer la conectividad con los estudiantes. Es decir, ese vínculo presencial que de pronto se había roto por la ausencia de este espacio y tiempo físico que nos unía, la tecnología viene a cumplir este lugar. Cómo conectarnos con los estudiantes para que estos estuvieran vinculados con la escuela, poder proponer contenidos de enseñanza y sostener de alguna manera las trayectorias escolares de los estudiantes. Esto, ¿qué pasó con esta primera etapa de la pandemia, diríamos, podríamos decir el año pasado? Hubo un intento, sin duda alguna, de asociar las tecnologías a las prácticas del aula, pero ¿por qué digo intento? Porque en realidad algunas investigaciones que hemos hecho, algunas lecturas, algunos estudios, un poco algo que hemos escrito en las últimas publicaciones que se refirió Lorena, nos dimos cuenta que el propósito había sido ese, es decir, establecer vínculo, establecer conexión, encontrar algún modo de sostener trayectorias educativas, pero sin embargo, las propuestas de enseñanza, las performances didácticas y pedagógicas venían con esa fuerza de lo tradicional, es decir, la clase más expositiva, un videíto para transmitir algún concepto, la necesidad de compartir actividades, un amplio repertorio de actividades para que los estudiantes pudieran desarrollar y después a través de algún soporte o algún dispositivo poder enviar al docente. Por eso digo que no podemos hablar de una enseñanza en entornos virtuales, no podemos hablar de educación a distancia, sino que fue un intento, un primer paso de intento de asociar las tecnologías en el ámbito de la enseñanza. Una reflexión que creo que amerita una nota al pie es el caso del celular, ¿no? La tecnología móvil, los celulares, los dispositivos móviles, que todos los que estamos desde hace mucho tiempo o no tanto dentro de las escuelas, sabemos que esta tecnología estaba
estaba prohibido, su uso estaba vedado dentro de las instituciones educativas. Recorriendo las escuelas en la provincia y sobre todo revisando muchos acuerdos de convivencia, el celular estaba prohibido, no se podía utilizar. Otras escuelas, con algunas posturas más flexibles, habían incorporado la utilización del celular como una herramienta, pero con muchas regulaciones y muchas limitaciones. Y en el periodo pandémico se convirtió en la vedette del sistema educativo. El celular fue uno de los principales medios o soportes tecnológicos que permitió esta cuestión que yo llamo tecnologías de la información y la comunicación, es decir, permitir que la información fuera y viniera, permitir comunicarnos docentes, estudiantes docentes o también con la familia. Esa fue un poco la función que cumplió en esa primera etapa y todavía en el momento en que estamos transitando. Pero sin embargo, en esta etapa, que creo que estamos transitando un momento histórico, un momento fundacional, porque los primeros pasos que estamos dando en este camino, ¿no? en este presente, en relación a cómo incorporarlas, es como que va a sentar muchos precedentes. Por eso quiero traer y compartir hoy con ustedes algunas reflexiones que me parecen muy importantes de tener en cuenta, a pesar de que me considero sumamente sujeto tecnológico. En primer lugar, un poco romper con el mito que, por supuesto, los más defensores de las tecnologías creen que estas herramientas van a resolver todos los problemas y todos los males de la educación. Obviamente que esto no va a ser así. Las tecnologías no tienen las respuestas ni las soluciones, ni de los problemas que vienen heredados o como asignaturas pendientes del sistema educativo, ni tampoco aquellos problemas que empezaron a destaparse en el marco de la pandemia. Yo creo que eran problemas que estaban latentes, estaban como ocultos, como subrepticios y que la pandemia los vino a sacar a la luz. Las tecnologías por sí solas esto no lo van a resolver. En segundo lugar, el modo en que utilicemos la tecnología, qué vamos a utilizar, en qué momento lo vamos a hacer, para qué, tiene que estar mediatizado o tiene que estar tamizado por una profunda reflexión pedagógica, didáctica, que hacemos los docentes, los maestros, las maestras. Porque muchas veces en tecnología, fíjense lo que dice la placa, el slide, muchas veces sumar TIC puede implicar restar, porque creemos que esto que decía yo que pasaba en los 90, ponerle una impronta tecnocrática de manera que la tecnología sea el fin o se convierta en un fin en sí mismo y no en el medio para promover aprendizajes. Entonces, como uno de los riesgos, ¿no? que vienen de la mano cuando transitemos esta primera etapa, es que en virtud del alto poder seductor que tienen las tecnologías, sean ellas las que coopten y por lo tanto comanden las propuestas pedagógicas y didácticas y no sea viceversa. Es decir, que las propuestas de enseñanza sean las que comanden las herramientas y los dispositivos tecnológicos que vamos a utilizar, qué vamos a utilizar y en qué momento vamos a hacerlo. Porque si esto no acontece, si volvemos a la lógica de los 90, corremos un enorme riesgo, que esta es una expresión que yo uso en la última publicación, que ya se los voy a compartir a la imagen, uno de los libros que no sé si estará en el auditorio, que compartimos con Marta, coordinamos con Marta, es el riesgo de producir injertos tecnopedagógicos. Es decir, la tecnología por delante, con un efecto de tracción o de remolque a la propuesta de enseñanza, que es la que realmente tiene que tener verdaderamente protagonismo. Cuando yo digo reflexiones
Es decir, uso de la tecnología mediatizada por reflexiones pedagógicas y didácticas, esto de qué quiero enseñar, esto de preguntarme qué es importante que mis estudiantes aprendan, en qué tiempo lo voy a hacer, qué herramientas o recursos voy a utilizar, qué características tiene el grupo, implica replantear un conjunto de cuestiones y concepciones mucho más profundas. Fíjense lo que dice el título de esta placa o de este slide. Incorporar tecnología no es suficiente si no nos animamos a transitar un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que ya todos los países de la región, América Latina, el Caribe, Argentina incluido, ¿no? Viene intentando este proceso, este camino, que en términos de Inés Agarrondo y de Denise Bailant hablan de transmutar. Pero fíjense el pasaje profundo que tenemos que hacer cuando digo cambiar de paradigma y cambiar de concepciones. En la modernidad, cuando digo modernidad, estoy hablando de finales del siglo XIX, cuando nacen los sistemas educativos en el mundo, el foco estaba puesto en la enseñanza. Cuando hablamos de transmutar o de cambiar de paradigma, estamos pasando a escuelas que sean efectivamente sistemas de aprendizaje. Es decir, el foco no está en la enseñanza y en el que enseña, sino que el foco está en los y en las estudiantes y en lo que están aprendiendo. En el modelo paradigmático o en el modelo pedagógico de la modernidad, la base estaba puesta, el foco estaba puesto en la lectura, en la escritura, luego se incorpora el cálculo, después aparecen las ciencias, pero fíjense que en este cambio de paradigma ya el mundo está avanzando hacia el desarrollo de las habilidades y de las competencias del siglo XXI, que es un tema apasionante que se podría profundizar, que la escuela todavía, es decir, no ha entrado en esta variante, pero cuando digo competencias del siglo XXI es no solamente enfocarnos en las habilidades duras, que tiene que ver con el conocimiento en sí mismo, con el saber científico, sino también cómo enseñamos y promovemos el desarrollo de habilidades y de capacidades blandas. Por otra parte, la modernidad, y todavía nuestros sistemas educativos están parados bastante en esta postura, pensaban en educar a la niñez. Cuando digo sistemas educativos estoy hablando, por supuesto, de la educación formal. Fíjense ustedes que la educación obligatoria, que abarca la niñez, los primeros años, la educación inicial, hasta concluido la educación secundaria o la educación orientada, que tiene diferentes denominaciones según las provincias o según las jurisdicciones, pero ese es el periodo obligatorio. Mientras que la sociedad del conocimiento nos plantea dentro de este nuevo paradigma un aprendizaje permanente, un aprendizaje a lo largo de toda la vida, un aprendizaje permanente que va a implicar en muchos casos un proceso de retroceso y de desaprender. Muchas habilidades, muchos conceptos que quedaron como arraigados, como anquilosados, y que vamos a tener que despojarnos para poder avanzar hacia este nuevo paradigma. Hay algo muy importante con respecto a este punto que también me gustaría señalar, es que si nosotros pensamos en los diseños curriculares de la provincia de Córdoba, el modelo educativo, el modelo pedagógico, está posicionado en un paradigma constructivista. Cuando digo paradigma constructivista, para explicarlo en términos sencillos y no ser demasiado técnica, el estudiante es el protagonista, él y la estudiante son los protagonistas, y por lo tanto, como protagonistas, son quienes construyen el aprendizaje a través de procesos que involucran un tiempo
y un espacio que no es solamente la escuela y que no solamente es un año escolar. Belén, disculpa, ¿Sí? en la pantalla solamente dice por qué tic, tac y tep. No apareció todavía el texto. Ahí vamos avanzando. Perfecto. Voy a hacer esta reflexión que se me vino de pronto a la mente, que me parece importante porque creo que va a ser un aporte que va a traer la tecnología. Bárbaro. A pesar de este modelo o de este modelo pedagógico que está sustentado en el constructivismo, que también un poco es letra de la política, pero que en la práctica todavía es como que, me incluyo, debemos aceitar estos procesos. Los otros días me encontraba con una seño de primer grado y yo intercambiaba con ella sobre la dificultad o el enorme desafío que tienen los y los maestros de los primeros años para aproximar a los niños, a las niñas, a pronunciar el mundo, a escribir el mundo, como dice Paulo Freire, a los primeros pasos en el ámbito de la alfabetización. Y relacionado con esto del constructivismo, yo le preguntaba, ¿qué método utilizan? Entonces ella me decía, y mira, lo que más nos termina sirviendo es la repetición. El modelo de repetición es el modelo del origen del sistema educativo del siglo XIX y es el modelo, si podemos llamarlo modelo, que viene de larga data, desde la época de la prehistoria. Ya los antepasados, por una razón de supervivencia, aprendían a partir de la imitación, mirando a sus congéneres y repitiendo. Fíjense el salto que tenemos que dar en esto de lograr procesos de construcción. Obviamente que para lograr estos procesos de construcción no tendríamos que tener diseños curriculares tan extensos, con tanta cantidad de contenidos, porque la construcción, para poder lograr la comprensión y la apropiación de un nuevo saber, involucra tiempo, involucra distintas actividades, involucra distintos modos de acción para que esto se produzca. ¿Por qué hago referencia a esto de los diseños? Porque las tecnologías asociadas a la enseñanza, que es lo que yo llamo las TAC, que ya voy a hacer esa diferencia conceptual, nos van a permitir dar un paso más del modelo constructivista para avanzar a un modelo pedagógico socioconstructivo, que tiene que ver también mucho más con el modo en que aprenden los niños, las niñas y los jóvenes hoy. Es decir, no una construcción en soledad, por eso se llama socioconstructivismo, sino construcción con los otros. Es decir, una construcción con mis pares, una construcción en procesos colaborativos, que también es una tradición que la escuela deberá romper, porque la escuela tiene desde su mandato fundacional, desde su ADN, una matriz fuertemente individualista. Y si nosotros nos ponemos a mirar lo que está pasando en el mundo, en las agencias que producen conocimiento, la producción del conocimiento, la difusión, se hace en colectivos. Entonces, el uso de estas herramientas permite esos procesos de construcción de manera colectiva. Es decir, es difícil que yo utilice una herramienta solo, sino que la comparto con otros. La web me da la posibilidad de compartir con otros y de hacer procesos y construcciones colectivas. Dicho esto, como dice Novarecio, le estoy tomando su expresión, ¿por qué hablamos de TIC, de TAC y de TEP? Esto que parece que es una cuestión, son siglas, son abreviaturas, pero cada una de ellas arraiga o entraña concepciones diferentes. Las TIC tienen que ver con, o significa, tecnologías de la información y de la comunicación. Me remito al ejemplo que utilicé al principio con el uso del celular. Yo envío información, recibo información, me comunico, estoy utilizando las tecnologías. Cuando yo a esas herramientas, a esos dispositivos, aplicaciones, interfaces que utilizamos,
las empleo con un propósito pedagógico, es decir, hay una intención pedagógica, hay algo que vale la pena ser enseñado, un aprendizaje y un contenido, hay una estrategia para enseñarla, hay procesos que se desarrollan a través de repertorios de actividades para que los estudiantes puedan aproximarse y entre ellas aparecen también estas tecnologías. Entonces pasamos de lo que son las TIC a las TAC, es decir, tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. La tecnología aparece como una aliada, aparece como un recurso, pero al servicio de una propuesta de enseñanza, como medio para promover determinados aprendizajes. Vuelvo a lo que decía de la década de los 90. La tecnología no como un fin en sí misma, sino como un medio para promover aprendizajes y para permitir acceso al conocimiento. Ya no solamente informarnos, que la información vaya y venga, sino construir o hacer producciones de manera colaborativa, buscar información, seleccionar fuentes, producir conocimientos con esa información que estamos haciendo, aproximarnos a determinados aprendizajes y contenidos que queremos enseñar, utilizar una herramienta disparadora para presentarlos, utilizar otras herramientas y dispositivos que tengan foco en los aprendizajes y no en la enseñanza. Cuando estas herramientas, estos dispositivos, estas interfaces que podemos utilizar, se utilizan con una intencionalidad pedagógica al servicio de los aprendizajes, se convierten en tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Y aparece una tercera sigla que habla de las TEP, que habla de las tecnologías del empoderamiento y de la participación. Y creo que con relación a las TEP, la escuela tiene una asignatura pendiente muy importante. Cuando digo tecnologías del empoderamiento y de la participación, es encontrar en ellas la posibilidad de, a través de estos dispositivos, que los jóvenes, las jóvenes, los estudiantes, puedan participar de manera activa, pero digo de manera activa en términos de una ciudadanía digital. Fíjense ustedes que acá hay algo que posiblemente nosotros, bueno, ya después muestro esto, que ya lo voy a compartir después. Acá hay algo con relación a las TEP, que nosotros creo que sobreestimamos a nuestros estudiantes. Digo los sobreestimamos porque la mayoría de nuestros jóvenes son millennials, son centennials, ya estamos escuchando algunos autores que han creado la categoría de pandemials, es decir, han nacido en la era digital, son nativos digitales, manejan estas herramientas y estos dispositivos con mucha facilidad, pero sin embargo, su uso, a través de las redes sociales, por ejemplo, son en contextos informales. Y nuevas formas de participación, otros formatos de participación, ellos aprietan una tecla, un emoji y ya están participando, están mostrando un estado de ánimo, cuando comparten un estado de WhatsApp, cuando postean algo en las redes sociales. Pero sin embargo, en esto de pensar en las tecnologías para la formación de ciudadanos digitales, la escuela debería hacer una fuerte apuesta para poder encauzar estos modos de participación de estas jóvenes generaciones en contextos formales y en contextos institucionales. Es decir, un poco perder el temor del dominio que ellos tienen de las herramientas y de la tecnología, porque lo hacen en estos contextos de informalidad, de espontaneidad. Las tecnologías en realidad son sumamente intuitivas, no necesitamos ser grandes ni programadores, ni conocer demasiado de software ni de hardware para poder manejarlas, pero hay una habilidad blanda ahí pendiente que la escuela, que los docentes
debemos o nos debemos para con estas generaciones para lograr efectivamente que estas tecnologías permitan empoderamiento y participación para la formación de una ciudadanía digital, que es lo que ya estamos viviendo. Cómo participamos en las redes o cómo lo hacemos en espacios institucionales o en espacios formales. Yo voy a utilizar acá, vamos a hacer un ejercicio en línea. Lo he usado con muchas personas, no sé cuántas personas tendremos en la sala. Vamos a confiar en que... Bien, vamos a confiar en que sí, lo hemos usado con muchas más personas, hasta cerca de 200 personas. Es una aplicación que no es nueva. Esta aplicación ya hace mucho que está, viene del periodo prepandémico. Lo que sí nos vamos a encontrar con que muchas de ellas, de una semana para la otra, incorporan alguna nueva función. Por ejemplo, esta que voy a utilizar ahora, yo la uso mucho en la universidad, los que damos clases fuera, en otras instituciones, en otros lugares, en otros países, venimos utilizando estas herramientas y de pronto nos encontramos con que en el periodo de la pandemia aparecieron como funciones nuevas. Esta aplicación que voy a utilizar se llama Mentimeter. Es una aplicación que puede utilizarse para diseñar como una estrategia de enseñanza, pero también puede utilizarse como estrategias haciendo foco en los aprendizajes. Tiene varias funciones, yo voy a utilizar una sola de ellas, que para eso tienen que tener el celular en la mano, el que está conectado desde el celular tendría que conectarse por un ratito desde la computadora, y yo acá he armado un breve tutorial donde los voy a ir guiando paso a paso qué es lo que tienen que hacer para que vean cuál es el propósito de la actividad. Esto que fíjense lo que dice en la placa en la parte superior. Las TAC en el aula enfocadas en propuestas de enseñanza para promover aprendizajes. Entonces, voy a ir con el tutorial paso a paso para que ustedes me puedan seguir. Después que ustedes completen los pasos, yo voy a ir a navegar en la web, en la nube, y vamos a ver qué están haciendo ustedes con la participación. En primer lugar, fíjense que acá dice, primer paso, ustedes van a entrar a Google o a cualquier buscador que tengan en sus móviles y van a tipear la palabra Menticom. Cuando ustedes tipean la palabra Menticom, se van a encontrar con que el buscador me arroja una serie de resultados y yo voy a seleccionar esta primera opción, Jane Presentation. El segundo paso, cuando yo ingreso, cliqueo ese enlace, se me va a abrir este segundo cuadro de diálogo. Y fíjense que dice, por favor, ingrese el código. El código que van a ingresar no siempre es el mismo. En este caso yo se los he puesto en la placa acá más abajo. Si alguno lo quiere anotar por las dudas, tiene lápiz y papel, porque después voy a salir de la placa. El código es 50 71 47 79, repito, 50 71 47 79. Una vez que tipeamos el código dentro de esta cajita de diálogo, colocamos, pulsamos sobre el comando enviar y nos vamos a encontrar con esto. Así lo van a ver. Esto van a ver en la parte superior y esto van a ver en la parte inferior. Fíjense que hace una pregunta. ¿Cómo consideras tus habilidades y conocimientos en relación con el uso de las tecnologías en la enseñanza? Y se van a encontrar con que tienen 3 consignas. Los conocimientos que ustedes tienen, las herramientas o las aplicaciones que ustedes conocen. La otra consigna habla de si las usan en el aula o no. Y van a ver que tienen, fíjense acá, una escala, ¿sí? Es como un ranking. Cada uno de los ítems plantea como un ranking.
1 es poco o nada y 5 es mucho. Por ejemplo, ¿qué conocimientos tengo sobre herramientas tecnológicas? Si tengo nada, pondré 1, si tengo mucho, votaré por 5, o puedo poner intermedio, me da la opción de mover. Estos círculos se mueven. Una vez que yo marqué las 3 consignas, pongo enviar. Ahora van a ver que en la parte inferior aparece la posibilidad de también interactuar en vivo, poner comentarios, enviar emoji. Van a ver que les ofrece digamos, un par de posibilidades, escribir o emoticones, y después ustedes ponen enviar. Cuando ponen enviar, les va a aparecer esto que significa que la participación ha sido correcta. ¿Está claro? Entonces, ingresamos a la aplicación Menticom, repito el código, yo lo voy a anotar por las dudas que alguno se olvide, porque yo voy a salir de acá. Perfecto, buenísimo, Loren. Bueno, dejo de compartir pantalla, salgo de acá y me voy a navegar, me voy a la nube por un ratito. Y vamos a entrar. Fíjense, ¿cuántos conocimientos y habilidades tengo? Bueno, ahí me muestra la escala, me va mostrando la cantidad que han votado ven cada puntaje, entre el máximo y el mínimo, tenemos 3.2. ¿Cuántas herramientas y aplicaciones conozco? Tenemos un ranking de 3.1. ¿Con qué frecuencia las empleo en el aula? 2.7. Y si ustedes pueden ver, en la parte inferior de la placa, me muestra la cantidad de personas que han participado. Fíjense, yo voy a entrar y voy a hacer el mismo proceso para que ustedes puedan, porque ninguno ha mandado esto que vemos acá, que es la posibilidad de interactuar en vivo, no queda grabado, sino que se ve en el momento en que lo están enviando. Yo voy a participar y voy a mandar un emoji para que ustedes vean cómo podemos hacerlo a esto. El código es 50 71 4 7 7 9. Si ustedes no han enviado, tienen la posibilidad también de abajo donde dice ingresar comentario. Fíjense. Muy bien. Genial. Wow, buenísimo. Y pueden escribir también. Pueden escribir. Ahí tenemos 47 personas. Muy bien. Muy bien. ¿Alguno más que se sume? Buenísimo. Bueno, la verdad que no estamos tan mal en el ranking. ¿Cuántos conocimientos y habilidades tenemos? El rango es 3.3. ¿Cuántas herramientas y aplicaciones conozco? 3.2. Y lo que menos, un poquito menos, baja el hándicap. ¿Con qué frecuencia utilizamos las tecnologías en el aula? 2.7. Muy bien. ¿Hay alguno más que está queriendo, o alguna más que está queriendo participar y no está pudiendo? Me avisan, aguardamos un ratito, porque está fijo en 47. ¿Ven acá? Tenemos 47 personas que son las que han participado hasta este momento.
Muy bien, buenísimo. Genial. Muy bien. Bueno, ya estamos en 47. Vamos a salir de acá. ¿Les parece que salgamos? Bien, la vamos a cerrar. Después se las voy a enviar a Lorena para que ustedes puedan tenerla y puedan verla. Esta aplicación tiene muchas otras funciones y yo puedo utilizarla. Por ejemplo, en este caso, la finalidad fue sondear, digamos, saberes previos. ¿Qué saberes tienen en un tiempo muy breve? ¿Qué saberes tienen en relación a la tecnología? Si conocen muchas herramientas o no, si las están utilizando en el aula o no. Podemos utilizar, por ejemplo, las nubes de palabras con esta misma aplicación y movilizar saberes previos en relación a un tema, a un aprendizaje, a un contenido, y podemos ir haciendo como una especie de seguimiento. Yo inicio con un nube de palabras, a ver qué saberes previos tienen los estudiantes sobre una determinada temática, pero después de desarrollar y trabajar algunos temas, vuelvo a hacer una segunda nube de palabras. ¿Y después qué hacemos? Un estudio comparativo. ¿Con qué conceptos previos arrancamos? ¿Cuáles fueron los conceptos que después se fueron incorporando? ¿De qué cosas se fueron apropiando los estudiantes? Es decir, que fíjense que lo que estamos acá mostrando, cómo la herramienta puede usarse como propuesta de enseñanza o con foco en la enseñanza, pero la misma herramienta, además de ser disparadora, puede ser luego utilizada con el foco puesto en los aprendizajes. Voy a compartir pantalla, de nuevo, voy a volver a mi presentación, a mi diapositiva, ya después les voy a mostrar otra. Ya les voy a mostrar otra aplicación, que esa les voy a dejar el tutorial para que ustedes se puedan loguear y la puedan utilizar. Y vamos a ver si me deja abrir. Ahí estoy compartiendo, ustedes me dicen si se está viendo. Perfecto. Este sería también, cuando yo señalé al principio, hablar de las tecnologías vinculadas a la enseñanza, señalé que era un tema que involucraba un conjunto de aristas y que abordarlas a todas resultaría, bueno, una tarde interminable, daría lugar para otro seminario. Esto es un poco lo que yo les contaba a ustedes del término TEP vinculado a estas nuevas generaciones. Ustedes saben que el término generaciones en la obra que lleva ese título fue acuñado precisamente por estos dos autores, William Strauss y Neil Howe, que ellos son también a quien se les atribuye el uso de la expresión millennial, que son lo que llamamos generación Y. Si nosotros nos ponemos a observar, pónganse ustedes a pensar por un momento que estos niños, niñas, jóvenes, adolescentes que están en la escuela son nativos digitales. Ese es su medio, ese es su hábitat. Mientras que nosotros en la escuela todavía seguimos con un formato, un formato o un modelo de sistema que todavía conserva su ADN sumamente tradicional, con las tecnologías tradicionales o analógicas, que yo no digo que tengamos que descartarlas para nada, pero sino la necesidad de pensar en que cuando muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué están desmotivados? ¿O por qué esto no les interesa? ¿O por qué no los convoca? ¿O pareciera que nada los interpela? Y es que en realidad el mundo en el que ellos se mueven es el mundo de las pantallas. Ese mundo de las pantallas es el mundo real. Mientras que esos espacios físicos de encuentro
son los espacios más irreales, porque su vida prácticamente se desarrolla en la nube. Sin embargo, insisto y subrayo, esta característica de nativos digitales por haber nacido en la era digital no implica que el dominar herramientas, soportes tecnológicos sepan hacerlo de manera adecuada para lograr una participación en entornos formales o en entornos institucionales pensado en términos de una ciudadanía digital. Entonces la escuela creo que tiene que dar un paso en esto y bueno, serán los estudiantes los que aporten, en este caso, las habilidades más duras, que es el uso de la herramienta o de la aplicación, pero la escuela tendrá que aportar las habilidades más blandas. Cómo utilizamos estos canales, cómo utilizamos estas distintas interfaces para poder lograr otras formas de participación. Vamos a avanzar un poquitito más, un pasito más, y hay algo también que creo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque no toda herramienta o todo soporte o toda aplicación me sirve para todo y la puedo utilizar en cualquier momento o para cualquier cosa, porque este es uno de los riesgos de los que yo hablaba al comienzo, ¿no? Que ya lo voy a tocar un poquito más en detalle al final cuando hable de la actualización o de la formación profesional docente. Es importante preguntarnos qué es lo que quiero enseñar. ¿Sí? ¿Sí? Tendría que moverme de acá. Dale. Al final la contesto. En realidad es uno de los objetivos de la política educativa, la formación ciudadana. Es un objetivo de la política educativa. Es un objetivo de la política educativa a nivel macropolítica. También es un objetivo de la política educativa a nivel de la mesopolítica. También la política educativa habla de la incorporación de las tecnologías, de las habilidades en relación al uso de las tecnologías. Ahora, cuando hablo de fin meta, es una cuestión de la técnica. La meta son como caminos intermedios que yo me puedo proponer para alcanzar un fin. Si yo digo que en este periodo de pandemia vamos a lograr la formación de un ciudadano digital de la noche a la mañana, y creo que estamos planteándonos, es un fin ambicioso. Como todo fin en la educación, nunca es un estado acabado. Es decir, siempre se nos va corriendo la frontera. Yo lo que creo es que lo que tenemos que proponernos es como pequeñas metas, como si fuera en términos de una escalera, peldaños intermedios, e ir proponiéndonos cómo nos vamos preparando en términos de poder colaborar con estos estudiantes para formarse en términos de ciudadanos digitales, aportando sobre todo las habilidades blandas, que es lo que puede aportar más la escuela, pero hablar del fin como fin de la educación es como fin último, que en vísperas del escenario educativo que tenemos en este momento, no podemos hablar de que va a ser el fin de la educación en este momento. Es uno de los grandes objetivos de la política educativa. No sé si respondo a la pregunta y después puedo recuperarla después que desarrolle esto. Bien, otro de los aspectos que tenemos que pensar y sobre los que tenemos que reflexionar cuando estamos hablando de las TAC, o sea, tecnologías vinculadas al aprendizaje y al conocimiento, perdón por lo reiterativa, pero el alma de maestra se me sale por todos lados, tenemos que tener en cuenta que las configuraciones pedagógicas y didácticas se van a desarrollar
en una multiplicidad de escenarios diferentes. Digo multiplicidad de escenarios diferentes porque tenemos instituciones educativas con acceso a Internet o no tenemos acceso a Internet, o por otro lado tenemos, por ejemplo, instituciones educativas con acceso a Internet, pero nos faltan los dispositivos para conectarnos, o nos faltan ambas cosas, o tenemos una u otra. Entonces, ¿cómo vamos a ir armando una performance en función, o una configuración pedagógica y didáctica en función de distintos escenarios? Fíjense algunas de las alternativas que yo estoy señalando acá. Yo puedo tener un escenario que tenga mayor o menor acceso a la conectividad y a la dotación tecnológica, y bueno, si tiene poco acceso, tendré que ver qué recurso, qué herramienta puedo utilizar en virtud de esta circunstancia. Pero hay herramientas que puedo utilizar con aplicaciones, utilizando, por ejemplo, aplicaciones que funcionan tanto para iOS como para Android, que yo la descargo en mi casa conectada a Internet y con un solo celular lo llevo a un aula con 35 o 45 estudiantes y puedo hacer un demo y podemos hacer una actividad. Por ejemplo, los otros días me invitaron a una conferencia sobre algo vinculado también a las tecnologías y mostré cómo trabajar con una aplicación lo que es realidad aumentada. En el auditorio había casi 200 personas y utilizamos una aplicación. Yo hice la creación del contenido, digamos, del producto virtual en mi casa, creé dinosaurios, creé un COVID enorme con movimiento, lo filmé, lo grabé y lo compartí como para mostrar como disparador o actividades que podíamos hacer a partir de esa propuesta. Por otro lado tenemos modalidad presencial, que es, digamos, este nuevo formato o modalidad al que estamos por ingresar, con o sin acceso a Internet, para lo cual el ejemplo que acabo de citar también puede ser útil o también puede ser válido, que si yo conozco alguna aplicación la pueda preparar previamente en mi casa y con un solo teléfono lo descargo en una computadora, con un solo teléfono lo grabo y lo puedo utilizar en el concierto de una clase. Tenemos otros formatos que nosotros ya pasamos por ese formato el año pasado, que es lo que se conoce como el blended learning o la modalidad híbrida, que las resoluciones y los documentos de la política en nuestro país, tanto a nivel nacional macro como a nivel provincial meso, le denominaron educación remota o bimodalidad. Los últimos documentos hablan de alternancia, donde vamos a pensar otro tipo de configuración pedagógica y didáctica, porque tenemos un grupo presencial, tenemos otro grupo que no está en el aula, y a su vez esos grupos se van rotando, y en el momento en que están en la virtualidad o en la distancia, cómo podemos ir intercalando herramientas diferentes. Por supuesto que ya hay instituciones, sobre todo en las universidades de nivel superior, donde, bueno, si hay acá colegas que trabajan en la universidad, saben que existen las aulas equipadas para tener clases en simultáneo con los que están en sus hogares, con los que están presentes en la sala, cámaras por todos lados, y utilizamos aplicaciones donde vamos a trabajar con las aplicaciones en presencial y desde la distancia. Y por último tenemos la otra realidad, que es la que tradicionalmente usan nuestros jóvenes y los que no somos tan jóvenes, pero que tenemos adicción con la tecnología, que es el mobile learning. El mobile learning, está un poco, o muy vinculado, no un poco, a esta propuesta que nos hace Nicolás Burbules, que habla del aprendizaje ubicuo, ¿sí? Yo aprendo en cualquier momento, en cualquier lugar, fundamentalmente con un dispositivo móvil que tenga un paquete de datos, y permanentemente estoy buscando información que no está, por supuesto, ni planificada, ni secuenciada, pero de pronto estoy perdido, pongo el GPS y busco cómo llegar a un lugar, leo un cartel y veo una palabra que no conozco y le pregunto a Google
qué significa esa palabra y me tira un montón de opciones, o quiero hacer una traducción instantánea y le pido a Google que me la haga, que sería esta última opción. Vamos a avanzar un pasito más. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Perfecto. Vamos a ir ya cerrando y les voy a mostrar después una última aplicación con el tutorial para que ustedes puedan utilizarla con sus estudiantes. Uno de los temas que un poco más me ha preocupado, este tema también lo trabajamos algo en el último libro que publicamos con Marta, que ya les voy a mostrar, con Marta Tenuto, que ya les voy a mostrar la del libro, es las TAC y la formación profesional docente. Fíjense ustedes, desde la década del 90, en el texto, en la letra de los documentos de la política, se viene hablando del uso de las tecnologías. Esto que recién planteaba también la colega, si es un fin, si es una meta, es decir, o la formación de la ciudadanía, el uso de las herramientas digitales. Ya desde la década del 90, en la ley federal, esto se viene planteando, hasta este momento. Sin embargo, el lugar de la tecnología, del uso de los soportes tecnológicos en el aula, sabemos que tuvo una escasa presencia. Una escasa presencia porque las herramientas analógicas nos permitían ir desempeñándonos como tradicionalmente lo veníamos haciendo. Hasta que de pronto la pandemia produjo lo que yo denomino un efecto cachetazo, ¿sí? Ese efecto cachetazo, hay algunos documentos internacionales que hacen un análisis de situación muy impresionante, porque fue un cambio abrupto, de la noche a la mañana. Y de la noche a la mañana una cantidad de niños, niñas, se quedaron sin escuelas, se quedaron sin comedores, sin la posibilidad de un dispositivo común como un celular para poder conectarse con la escuela, sin poder cubrir sus necesidades básicas, menos pensar en los aprendizajes y en la enseñanza. Pero en relación a la formación docente, esto que nosotros nos habíamos permitido como una suerte de letargo, porque las tecnologías analógicas nos venían permitiendo subsistir en el aula, suprimió las fases cruciales de la alfabetización tecnológica. Esas fases cruciales de la alfabetización tecnológica, tomando a estos dos autores, que son García Balcarel y González Rodero, ellos dicen que todo docente, todo profesional del campo educativo, para poder realmente hacer uso de estas herramientas en el aula, como todo lo que tenemos que aprender los seres humanos, requiere de un proceso. Y ellos a ese proceso lo segmentan por lo menos en 3 momentos fundamentales. El primer momento es conocer, explorar qué herramientas, qué aplicaciones, qué dispositivos hay. Yo tengo que conocer y manejar, en primer lugar, la parte técnica, saber cómo se usa. Es como decir, tengo un auto parado frente a mi casa, pero antes de poder conducirlo, bueno, tengo que saber cómo entrar al auto, cómo se pone en marcha, cómo lo voy a conducir, cómo se va a mover, cómo va a permitirme el traslado. Esa es la primera fase, dicen ellos, en la formación docente, que creo que todavía nos encontramos en este periodo. De ahí ese predominio, gracias a Dios, que ha tenido el celular, que ha permitido sostener de un modo o de otro las trayectorias escolares de los estudiantes. La segunda fase, en esto nos sacan ventaja los que están en los institutos de formación docente. ¿Por qué nos sacan ventaja? Porque ellos pueden hacerlo en sus prácticas o en su práctica de residencia, pero los que estamos en territorio no nos queda otra opción que ir implementando esto que vamos aprendiendo con estas herramientas en prácticas áulicas. Esa aplicación en el terreno, donde yo digo, bueno, con esta aplicación, a ver, ¿cuál es la finalidad que puede tener?
¿Para qué puede ser más apropiado? Puede servirme como disparadora, puedo utilizarla para evaluar, puedo utilizarlo como un recurso para que los estudiantes, no sé, realicen una investigación, una producción en distintos formatos, etcétera. Necesito de la práctica áulica, de un poco vencer el miedo y el temor y entrar al terreno y decir, bueno, empiezo probando esta herramienta. Ustedes imagínense que, por ejemplo, esta aplicación que yo usé primero con ustedes, la usaba con grupos reducidos. Cuando digo grupos reducidos, 25, 30, 40 personas. Hasta que de pronto, con la pandemia, las aulas de la universidad se volvieron multitudinarias, entre 180, 170, 190 personas. Y bueno, hay que probar, a ver si funciona. Y efectivamente funcionó. Por supuesto que empecé por funciones más sencillas y después me fui animando con funciones más complejas. Y la tercera fase de este proceso de formación en TAC tiene que ver con, una vez que yo he capitalizado ciertos saberes, ciertas habilidades, cómo me puedo desenvolver en el aula, cómo impactan en los y las estudiantes, es decir, el grado de motivación que generan, si yo siento comodidad en utilizarla, en cómo lo estoy haciendo, en para qué lo estoy haciendo, recién en esa instancia vamos a poder encontrar las posibilidades creativas o la potencia creativa que tienen todas estas herramientas y estos dispositivos. Y acá viene el riesgo de volver a eso que yo planteaba al principio, de las reflexiones pedagógicas y didácticas que estén tamizando o que estén mediatizando nuestras decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Para qué estoy usando este recurso? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué le sirve a ese estudiante usarlo, manejarlo o aprenderlo? Acá les quiero mostrar otra aplicación. En realidad, en el libro nosotros contamos con Marta, hay un capítulo exclusivo que habla de tecnologías, fue a pedido de la editorial. Usamos un recurso que sabemos que es un recurso tradicional, los mapas mentales o las redes conceptuales, que no voy a hacer una referencia a una descripción de esto, sino que me voy a limitar a esta herramienta. Yo acá les hice una captura de pantalla, porque en este mapa mental yo hice como una especie de síntesis de los principales tópicos que yo había abordado o que abordé en la tarde de hoy junto con ustedes en este encuentro. Fíjense, tecnologías en el aula, los debates, las diferentes siglas, las nuevas generaciones, el desarrollo profesional docente. Estos mapas mentales, este mapa mental particularmente, fue creado con una aplicación que se llama Mindomo y que puede ser utilizado en línea, es decir, yo lo comparto con otros estudiantes, no es la única app, hay otras que permiten hacer redes mentales, esta me encanta por lo sencilla, el que maneja otras herramientas más complejas, por ejemplo como Canva, también se puede hacer, pero tiene esta particularidad de lo colaborativo. Yo puedo, por ejemplo, darle a mis estudiantes un conjunto de conceptos desordenados, ellos entran a la aplicación y en línea, desde diferentes lugares, desde sus casas, por ejemplo, desde un celular o desde la computadora, porque también la aplicación viene para Android y para iOS, me conecto y podemos crear en línea una red conceptual. No solo podemos crearla, sino que podemos publicar nuestra producción para que otras personas la vean. Fíjense que tiene, ¿ven que acá tiene como numeritos? ¿Alcanzan a ver esos numeritos? Ya se les voy a mostrar en vivo. Es la misma que está desplegada. Usando la misma herramienta, que es Mindomo, yo fui agregando a cada tópico central distintos subtópicos. Esta herramienta me permite a su vez ingresar, por ejemplo, por supuesto que estoy hablando yo de la versión gratuita, es decir, la versión free. Si nosotros pagamos con la versión premium, tiene otras funciones. Yo soy fans de los free, pero por ejemplo, podemos cargar imágenes, podemos poner enlaces a documentos, podemos subir un video,
podemos grabar, por ejemplo, algún mensaje y para hacer una red conceptual efectivamente interactiva. Yo voy a salir de acá y les voy a mostrar para que vean en mi propia pantalla. Ustedes me van a decir si la ven. Otra vez me dice, bueno, hoy no ha estado muy a favor la tecnología conmigo, estoy ingresando. Por supuesto que hay que loguearse. Yo ahí les dejé un código QR que ustedes lo pueden descargar y pueden seguir los pasos para loguearse y para después utilizar esta aplicación. Ahora vamos. Y ya con esto vamos cerrando. ¡Oh, qué bueno! Miren, miren, acá la tenemos. ¿La están pudiendo ver? Fíjense, vamos a suponer que yo a este tópico le quiero agregar otro. Y tipeo. Le pongo, por ejemplo, prueba. Podría compartir el enlace con Lorena, pero tengo miedo que me traicione la tecnología. Fíjense, le puedo dar, fíjense acá, puedo cargar un multimedia, puedo poner imágenes, puedo poner emoji, puedo grabar un audio, puedo enlazar un link, le puedo cambiar el formato, cambiarle la ramificación, le puedo cambiar los colores, le puedo cambiar los bordes, el relleno, qué sé yo, negro, los bordes. Y tiene esta otra posibilidad, miren. Yo puedo seguir incorporando. Y me paro acá y le voy a dar un contorno para que se pueda notar mejor. Vamos a ponerle este. Y vamos a ponerle otro contorno y le vamos poniendo los textos. Y supongan que de este quiero sacar otra ramificación. Y de esta vamos a sacar otra. Y así sucesivamente. Y acá lo mismo. ¿Ven? Yo acá utilicé siglas. Yo con esto achico o extiendo el mapa. ¿Ven? Y puedo seguir agregando. Y me permite desplazarme y ya no tenemos que utilizar las reglas que tradicionalmente utilizábamos para la creación de mapas conceptuales. ¿Se acuerdan que los conceptos supraordenadores iban en mayúscula, los otros en minúscula, o para poder establecer categorías o jerarquías, porque en realidad van los conceptos más relevantes con los menos relevantes? Eso ya no es necesario porque la aplicación lo va haciendo solo, va marcando los colores e incluso yo puedo poner qué se va vinculando con qué, cómo va siguiendo el trayecto, cómo va siguiendo, es decir, esto con qué se va vinculando. ¿Ven? Acá me da la posibilidad también, ahí se me escapó, porque mi mouse no está funcionando como debería. Espérense, acá estamos de nuevo. ¿Ven? Ahí me daba la posibilidad de agregar persona. Y si no, desde acá, ¿ven? Compartir, comparto el enlace, la otra persona recibe el enlace y en línea trabajamos la misma herramienta, sobre la misma herramienta. Quería mostrarles cómo
cómo le hago el circuito para que se vean que están conectadas unas con las otras. Bueno, puedo aumentar el espaciado. Fíjense. Esto es Mindomo. No es la única, sí mi preferida por ser una de las más sencillas. Voy a dejar de compartir esto y voy a volver un ratito a esta otra presentación. Bueno, ustedes van a ver que acá tienen dos códigos QR. Ustedes me dicen si se puede ver. Bien. Ustedes tienen dos códigos QR que los puedan ver. El de la derecha no van a poder entrar porque tienen que loguearse, en el que tiene un fondo verdoso. En ese código QR está el mapa mental que yo creé como síntesis del webinario de hoy. Pero en el de mi izquierda, creo que está a la izquierda de ustedes también, si ustedes lo escanean, hay un tutorial de cómo tengo que hacer yo para loguearme en Mindomo desde el comienzo o registrarme y los diferentes pasos para empezar a crear redes conceptuales y avanzar un poquito en esto que yo digo que es el camino de la alfabetización. Finalmente, quiero compartir dos reflexiones. Una, perdonen por lo autorreferencial y otra que no es nuestra. Cuando ingresaron las primeras pizarras al aula, las primeras pizarras como recursos analógicos, ¿no? Nosotros en este libro de aulas híbridas utilizamos algunas pizarras digitales y contamos brevemente cómo es la historia del aula, que también en relación a la pizarra hubo un cambio de paradigma, porque las pizarras eran individuales, ¿sí? Eran tablitas de cajitas con arena y luego pasó a ser una práctica colectiva. Cuando se hicieron al frente de donde estaban las tarimas, o algunas tarimas ya felizmente no están, pero donde estaban las tarimas frente a los estudiantes. Edith Litwin, nuestra querida Edith Litwin, que ya nos dejó, ella nos decía, una pizarra, o cuando ingresó la pizarra al aula, nadie se preguntó si la pizarra era buena o era mala. La pizarra es una pizarra, es un recurso, y como recurso depende del uso que hagamos de ella. Lo mismo pasa con las tecnologías. Nunca van a reemplazar al ser humano. Nunca van a reemplazar a un docente, por lo menos de lo que tengo visto hasta ahora. Necesitan de nuestra presencia y de nuestra habilidad para poder cargarla, para poder hacerla funcionar, para ver qué contenido le vamos a dar. Más o menos lo mismo. Creo que ese debate de apocalípticos y de integrados o integrados ya ha quedado atrás y ya no hay dudas de que la tecnología vino y vino para quedarse. Por otro lado, plantear como posibilidad en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, este tiempo tan difícil que nos ha tocado gestionar la enseñanza. Yo cuento en mi intimidad que, bueno, vengo usando la tecnología hace mucho tiempo y sin embargo, el año que me tocó usarla acá con mis estudiantes en la Argentina, en las universidades de acá, fue un año que colapsé. Es decir, sinceramente colapsé, lo confieso. Colapsé porque esto que yo digo, las reflexiones y las mediaciones, no puedo enseñar lo mismo presencial que virtual, no puedo poner los mismos contenidos, las herramientas no pueden ser las mismas, no puedo desbordar con tanta cantidad de actividades. Bueno, todo eso que yo digo, que está escrito en este libro que se llama Aulas híbridas, bimodalidad, entornos integrados de aprendizaje, fue también el resultado de muchas lecturas, de estudio y de experiencia. Y finalmente,
cerrar un poco con este fragmento que es de ese texto, de ese libro, que dice lo siguiente: es necesario hacer el duelo acerca de aquello que ya no es posible extrapolar de la instancia virtual a la distancia, a la presencial. En la vida, como es sabido, nos enfrentamos a duelos, a muchos duelos. Y cuánto nos cuesta cuando no los hacemos en tiempo y forma, ¿no? Por la pérdida del cuerpo infantil en la infancia, ante la separación afectiva de alguien, la pérdida de un ser querido. En el contexto del lapso se produjo la pérdida de los abrazos, de los encuentros, de las relaciones con los y las otros, otras, en los afectos. Sin embargo, estas pérdidas no implican la ausencia de condiciones de posibilidad de los encuentros a través de otros espacios, a través de estos otros entornos. Aún es posible transmitir a los y las estudiantes la pasión por la enseñanza, por el aprendizaje, el espíritu de inventiva, el gusto por las propuestas creativas, por la búsqueda y por el descubrimiento. Yo creo que esta pandemia, con todo lo malo que ha traído desde el punto de vista sanitario, epidemiológico y también educativo, nos está tendiendo, queridos y queridas colegas, la posibilidad de poder volver a conectarnos con nuestros estudiantes, de poder movilizarlos, de encontrar esos secretos que están ahí como ocultos o subrepticios en estas herramientas, porque yo lo puedo ver en los adultos, trabajo con adultos, de cómo vuelven como a enamorarse, a atraparse por la búsqueda, por el encuentro, por el ensayo, por el error, por el juego, para poder lograr un determinado resultado. Así que bueno, mi mensaje final, si bien puse al principio todos esos pero, es importante tener en cuenta o es fundamental considerar, porque mi palo es pedagógico, ¿sí? Por otro lado, como tengo una enorme adicción por las tecnologías, creo que también esto nos está tirando como una segunda vuelta, como una segunda oportunidad para poder volver a reconectarnos, no solo con los y las estudiantes, sino también entre nosotros mismos. Bueno, muchas gracias por la atención tan atenta. Yo, si me permitís, Loren, hay un colega que veo que hizo una pregunta con respecto al tema de la evaluación, que generalmente es un tema ríspido cuando hablamos de evaluación vinculado con tecnología, que es otra de las aristas de las que yo hablaba, ¿no? En realidad también la evaluación, desde el formato en que nosotros la pensamos, como una evaluación individual, como una evaluación de un día que se prepara ad hoc al efecto para eso, ¿no? Es como que, bueno, es como más complicada. Pero, por ejemplo, las escuelas que utilizan algunas plataformas sencillas, por ejemplo, plataformas como, podemos hablar de Classroom, que es una aplicación de Google. Yo puedo subir, por ejemplo, formularios de Google, puedo crear formularios que me da la posibilidad de preguntas abiertas, preguntas cerradas, autocorrecciones. Si tenemos plataformas Moodle, tenemos otras alternativas, tenemos otras herramientas donde los estudiantes pueden hacer grabaciones, filmar sus producciones, subirlas. También podemos hacerlo a través, por ejemplo, de un formulario de Google a esto. Pero bueno, es un tema que, a ver, requiere plantear un poco qué vamos a entender por evaluación. Porque si yo creo que la evaluación es en un momento que va a durar 1 hora con una producción escrita y que tengo que presentar escrito y subirlo, o sea, tenemos herramientas, pero vamos a estar en problemas. Si yo estoy pensando desde la perspectiva en que el conocimiento es una producción permanente, ¿sí? Que yo ya no tengo que estar reteniendo información, sino coproduciendo todo el tiempo
Y en la instancia evaluativa voy a poner un desafío, como dice Marta, no totalmente nuevo, sino algo que ya vengo haciendo, pero con un desafío y usando una herramienta. Esta herramienta, por ejemplo, puede ser una instancia de evaluación. A ver, a partir de todos los conceptos que vimos en el módulo, que vimos en esta clase, cómo ustedes plantearían una red conceptual para ver realmente los conceptos que tienen mayor relevancia o menor relevancia. No sé, podemos utilizar otras herramientas como Kahoot. En Kahoot hacemos juegos donde tienen respuestas verdaderas, respuestas falsas o completar cuál es la respuesta más correcta. Y los estudiantes se loguean con sus nombres y nosotros vamos viendo los resultados y el hándicap, utilizando la lógica de la gamificación. Miren, hay para hacer dulces de herramientas y aplicaciones. Yo a veces me amo con el celular, bajando, descargando, y peor que mis hijos, porque mis hijos no son tan tecnológicos como yo, viendo cómo usar, y de la manera en que termino atrapada y seducida. Y bueno, y antes de la foto, y más allá de las tecnologías, yo siempre termino mis clases con una oración, que los que me conocen también saben, donde yo priorizo esto de, más allá de la distancia, más allá de la virtualidad, esto de que yo decía, la apuesta a conectarnos, y siempre termino rezando una oración de la Gestalt, que si vos me permitís, Loren, la pronuncio y después vos vas con la foto y todo lo que corresponda. La oración de la Gestalt dice así: yo soy yo, tú eres tú, yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas, tú no estás en este mundo para satisfacer las mías, pero si encontrándonos nos encontramos, eso es maravilloso. Y si encontrándonos nos desencontramos, entonces ya no hay nada más que hacer. ¿Por qué termino con esta oración? Porque independientemente del contenido, de las tecnologías o no, o los recursos analógicos, apuesto a que la educación sea un encuentro donde efectivamente, a pesar de esta pantalla que está aquí en el medio, podamos encontrarnos. Y espero que eso hayan sentido ustedes hoy. Muchísimas gracias.